Bienvenidos amigos y amigas a una nueva emisión de este programa de conversación que hemos denominado Un Café Con. Conversación sobre temas internacionales que son los que faltan en nuestros países, con profundidad, con invitados que tienen características muy particulares, que saben de lo que hablan, pero que además son amigos de conceptos muy importantes para este medio de información: la solidaridad, la cooperación, el internacionalismo. Estamos hoy en la Embajada de Venezuela en Chile con el embajador Arévalo Méndez Romero, a quien saludo cordialmente. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Segundo Paso Conosur. A ti, Pablo, muchas gracias por la oportunidad y bueno, conversemos de aquellos temas y tópicos que a ti te... Y lo que haya que hablar. De lo que haya que hablar, sí señor. Bueno, gracias. Embajador, usted es ex general de brigada, un hombre también vinculado estrechamente a la diplomacia, fue viceministro de Relaciones Exteriores, pero además es un hombre que en su formación militar fue compañero de curso del comandante Hugo Chávez Frías. Y fue su secretario privado a partir del año 1999, cuando lo llamó a colaborar con él. ¿Cuál fue su experiencia y cómo caracteriza, cómo recuerda esa experiencia con el comandante Chávez? Bueno, yo siempre digo que al comandante, al compañero, al amigo Hugo Chávez, no hay que recordarlo con tristeza, ¿no? Como alguien que está ausente porque partió físicamente, no, todo lo contrario. Hugo Chávez sigue siendo alegría y sigue siendo propuesta para un pueblo que sigue esperando la redención como pueblo en diferentes ámbitos, ¿no? Cuando uno se pasea y al decir Venezuela digo Latinoamérica, se pasea por las características o lo que caracteriza el desarrollo político de los pueblos latinoamericanos, uno se encuentra que en Latinoamérica hay quizás unas líneas que se repiten, ¿no? Que es un programa, un discurso y un líder o una líder. Y que prácticamente eso es insalvable para toda Latinoamérica. Y esa fue la gran virtud de Hugo Chávez, entender eso, ¿no? Que hacía falta una línea de pensamiento que enfocara de cómo sacar a Venezuela del terrible foso del colonialismo petrolero, del colonialismo financiero, etc. Y construyó su debate o construyó su discurso a partir de lo que él pensaba y que son las líneas que nos siguen direccionando, no solamente por el hecho de una constitución que fue prácticamente obra de él y del pueblo, no fue obra de una constitución hecha o fabricada en los cenáculos de un partido político, de partidos políticos del tradicional, fuera del tradicionalismo. Venezuela, en esa constitución propuesta por Chávez, participaron más de 200.000 venezolanos que enviaron propuestas, fueron todas sistematizadas y ahí están en la constitución, de manera que recordemos a Chávez como un gran constructor de un ideario a partir de nuestra historia, de nuestra cultura. Y eso es lo que tenemos hoy, pues, y hacia allá vamos avanzando y por supuesto, un proyecto como el que Chávez nos dejó, obviamente en este continente tiene enemigos, encarnizados enemigos, sí. Voy precisamente ahí. Usted me da el pase precisamente para esa pregunta. Tal vez ese proyecto, ese internacionalismo de Hugo Chávez Frías y por tanto de la Revolución Bolivariana,
internacionalismo que se expresa en el apoyo a la causa del pueblo palestino, del pueblo saharaui. Ese internacionalismo, esa política exterior y ese salir del colonialismo cultural también, ¿es quizás lo que explica el encono de Estados Unidos? Mira, no solamente de Estados Unidos, ¿no? Si nosotros interpretamos esta relación y lo que deja Hugo Chávez en la Constitución, pues la Constitución nuestra incluso establece que la relación con Latinoamérica tiene un carácter de privilegio en nuestras relaciones internacionales. Y esa palabra se convirtió en un hecho concreto. Chávez fue el gran promotor de la CELAC, de UNASUR, del Banco del Sur, que lamentablemente no llegó, de Telesur, de Petrocaribe, que estamos tratando de resurgir nuevamente con esa propuesta política de integración, con el grupo de países ALBA que aún subsiste y que estamos también tratando desde nuestra Cancillería, desde la visión política del presidente Maduro y del canciller, tratando de recuperar y reconstruir esas redes de afincamiento de un pensamiento y de unas líneas de acción propias nuestras. Con respecto a Estados Unidos, mira, Estados Unidos y en buena parte Europa siempre han tenido tres grandes temores, porque son temores, no son preocupaciones, son temores. La primera de ellas es el surgimiento de China. Si nosotros revisamos la historia de Estados Unidos en su relacionamiento internacional, vemos que tienen 200 años temiendo el surgimiento de China. Y nuestra generación está viendo el surgimiento de China. Que el dragón definitivamente despertó, ¿no? Sí. Entonces, uno de esos dragones que expandan a los Estados Unidos los estamos viendo nosotros. Nuestra generación han vivido cosas extraordinarias, ¿no? O hechos extraordinarios. La llegada del hombre a la luna, el invento de la computadora, de internet, 5G y todo lo que ello implica, ¿no? Pero Estados Unidos está viviendo esta época de temor por el surgimiento de China, y no es un surgimiento teórico ni retórico, ¿no? Se esperaba, Estados Unidos deseaba y aspiraba que para 2040, obviamente, China lo iba a superar en lo económico, ¿no? Ya China supera en términos de PIB y en términos de exportaciones a Estados Unidos, pero con una ventaja enorme, ¿no? En tecnología todavía no alcanza a los Estados Unidos, pero va por ahí, ¿no? O sea, la duda no es si lo logrará o no, la duda es cuándo. Y así como lo está haciendo en lo económico, lo está logrando en lo tecnológico, lo está logrando en términos de relación internacional, la ruta, o sea, tomando los viejos conceptos de los países que se expanden en términos, si se quiere, benignos para con otras naciones. Entonces, ese primer temor le está sacudiendo ahora a Estados Unidos. Lo de Afganistán, temor a China. Sin duda. El temor a China. Entonces, la torpeza de no entender de que hay realidades en las relaciones internacionales, en la geopolítica, que surgen, que aparecen y que tienes que manejarlas, pero no tratar de convertirla ni destruirla como intentan Estados Unidos y Europa, ¿no? Las potencias occidentales. El segundo gran temor, Pablo, es o el temor que tienen los Estados Unidos de que el dólar definitivamente deje de ser la moneda hegemónica mundial. Eso sería para Estados Unidos catastrófico. Bueno, Estados Unidos es hoy quizás la más subdesarrollada de las potencias desarrolladas, ¿no? Y en términos de su potencialidad económica y de su hegemonía comienza por el dólar. Y ya hay elementos y fundamentos en términos de relacionamiento económico internacional y mundial que indican que el dólar ya se le está llegando su hora, ¿no? Tal como le llegó la hora también, producto también de los embates norteamericanos contra el patrón oro. ¿Okay? Pero bueno, ya el patrón dólar también comienza a tener su resquebrajadura, ¿no? Que de paso es algo que debemos esperar. Eso viene porque viene. Es como el surgimiento de China. Viene porque viene. Y porque se necesita también. Y porque se necesita. O sea. Y el tercer gran temor de los Estados Unidos es la unidad latinoamericana. Nosotros, los Estados Unidos nos denominan el patio trasero. Yo digo, Pablo, que ojalá fuésemos un patio trasero, porque un patio trasero con más de 500 millones de habitantes
poseedores de recursos naturales valiosísimos, seríamos una gran potencia. El problema es que somos 34 patiecitos o 33 patiecitos cada uno intentando a ver cómo enfrenta al monstruo del norte, ¿no? Y a Europa incluso. Y no en términos de confrontación, sino en términos de igualdad de condiciones y de justicia en las relaciones internacionales de todo tipo, desde lo diplomático, lo político y lo económico. Ese es un gran reto, pero ese es el tercer gran temor de los Estados Unidos, la unidad latinoamericana. Embajador, usted menciona estos tres grandes temores que tiene Estados Unidos, ¿no? Y el último que menciona es el temor a la unidad latinoamericana, donde Venezuela tiene un papel crucial y ha tenido un papel crucial. Usted lo mencionaba, Petrocaribe, Petrosur, UNASUR, CELAC, toda la iniciativa surgida en la Revolución Bolivariana destinada a unir a Latinoamérica y por tanto la oposición de Estados Unidos. Y Venezuela ha tenido que pagar un costo altísimo. Hay una política de máxima presión contra la República Bolivariana. Esos costos se expresan en lo político, en lo diplomático, en lo social, en lo económico. ¿Cuál es la actual situación de Venezuela en esos planos, embajador? Mire, sí, la presión norteamericana que es conocida, no nueva, ¿no? Estados Unidos, de que es Estados Unidos, presiona, pisotea, etcétera. Pero la situación actual es que nosotros estamos muy esperanzados en que, convencidos de que este nuevo, porque este es el cuarto proceso de negociación en Venezuela, porque siempre estamos recomenzando, ¿no? Cuando tenemos manifestaciones políticas y económicas tan fuertes en Venezuela que dan al traste con cualquier proceso de negociación, bueno, esperamos que este cuarto, recordemos que hubo uno primero después del golpe de Estado en 2002, que a Estados Unidos no le convenía y una vez para terminar comenzaron a poner bombas en Caracas, ¿no? Recordemos eso, se acabó. Después han venido otros dos, el tercero fue en República Dominicana, donde después de haberse logrado acuerdos, de repente a última hora Julio Borges, que era el representante de la extrema derecha en esas conversaciones, bueno, decidió mediante una llamada que recibió de Washington, estaba el entonces secretario de Estado, se fue a Bogotá casualmente ese día, y una llamada terminó con ese proceso. Después hay un cuarto proceso, creo, que es el que termina ahora con la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral, con la participación de varios partidos políticos, incluso de extrema derecha, que estuvieron implicados en los hechos de violencia en 2013, 2017 y 2018 incluso, están ahora en la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros esperamos que esto abra pie a que la denominada comunidad internacional, que no sabemos no tiene sede ni quién la preside, pero sí sabemos quién la maneja, la mano que mece la cuna, entiendan pues que Venezuela por mucha presión, porque nosotros hemos intentado, Pablo, ahogarnos por presión, por saturación política, por destrucción económica, porque en la economía nos han hecho mucho daño, pero mucho daño. Salir de esto, estamos muy esperanzados de que lo que ha ocurrido este año, que estamos comenzando a ver rebrotes en nuestra economía, rebrotes verdes en nuestra economía, sostenerlo y definitivamente salir del patrón de una economía petrolizada, ¿no? Tenemos que comenzar también, o ya comenzamos a despetrolizar mentes y voluntades para esto. ¿Eso significa diversificar la matriz productiva venezolana? Correcto. A eso apuestan Estados Unidos y la Unión Europea, ¿okay? A que nos mantengamos prácticamente atornillados al modelo no diversificado, porque eso es lo que conviene a los intereses de Estados Unidos y no de toda la Unión Europea, porque esto hay que entenderlo, ¿no? Cuando se habla de la Unión Europea y se habla del Grupo de Lima, por ejemplo, no son países, ni siquiera son estados, la mayoría son presidentes con su canciller, que son los que dictan, rigen las relaciones internacionales de los países, y entonces se hace entender que, por ejemplo, qué sé yo, Perú
Perú contra Venezuela, no es Perú. Es el gobierno de Es turno. Vizcarra y es su canciller. Exactamente. En el caso de Europa, embajador, ¿por qué ese encono español? Mira, lo de España tiene una explicación, si se quiere, diferente, porque hay que verla desde la óptica de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Pero en Europa, el problema con Europa es que ahí hay 4 potencias, lo que yo denomino las 4 potencias petroleras sin petróleo, ¿no? Que son Inglaterra, que es una potencia petrolera sin petróleo. British Petroleum. British Petroleum, o Exxon, etc. Holanda, Francia y España. Esos son los 4 países puntales y esos son, si nosotros vemos la presión que se ejerce en el Parlamento Europeo, en la misma Comisión Europea, es por esos 4 países que aspiran a que, caído el gobierno de Maduro, ellos van a llegar, ni siquiera a abrir pozos de petróleo. Pablo, hay 15.000 pozos de petróleo en Venezuela. Explotarlo. No, incluso muchos inactivos, ¿no? Por la caída de los precios del petróleo, por el bloqueo, etc. Llegar a Venezuela, ustedes dicen aquí en Chile dicen caer parados, ¿no? Sí. Sí, caer parados. Cuando no necesitas hacer nada. No, lo que necesitas es limpiar un pozo y ponerlo a producir, y petróleo bien, muy barato, por supuesto. Entonces, a eso aspiran ellos, como hay otras cantidades de amenazas que tenemos encima. ¿Okay? O actividades concretas que ya se han hecho contra Venezuela, el tema oro, el tema de la política de sanciones y bloqueo, que significa un costo muy grande para Venezuela. Sí, el oro, mire, en días pasados se hizo un nuevo inventario actualizado, que en Venezuela actualizado cada 6 meses, 135 mil millones de dólares hemos dejado de percibir desde el año 2015. Adicionándole las confiscaciones del oro, de la empresa Monómero y la empresa Citgo. Entonces, claro, nosotros estamos por una vía resoluta, pues que la tomó Chávez desde su llegada y ahora el presidente Maduro, y es no una Venezuela colonizada, sino una Venezuela soberana y sobre todo de pie y digna. Y eso es un gran desafío en este continente, ¿no? Que un país se levante, que un país le niegue los recursos naturales a las grandes potencias. No es que se lo negamos porque se lo negamos, no. Págame lo que debes pagar. Y eso es un gran desafío en este continente, lamentablemente. Es muy interesante lo que usted menciona, embajador, porque así como Venezuela, en mi caso particular, indudablemente, y de millones de ciudadanos de este mundo, ven a una Venezuela soberana y digna con respecto a la defensa de sus derechos, la defensa de sus recursos naturales. Y así como tiene estos enemigos, estos personajes europeos, estos gobiernos europeos y Estados Unidos, también Venezuela soberanamente ha decidido establecer relaciones con otros países que incluso han acudido en apoyo a Venezuela. Recuerdo en esto los supertanqueros iraníes que, cruzando el Océano Atlántico, llevaron gasolina y repuestos para la industria petrolífera venezolana. Venezuela está por lo multilateral y en ese sentido creo, a mi entender, que eso también significa un frente de enfrentamiento con Estados Unidos que no quiere ni a Irán, ni a China, ni a Rusia en el continente americano. Bueno, en realidad Estados Unidos no quiere a ningún extranjero. acá revolviéndole su patio, ¿no? Pero sí, lamentablemente, Pablo, cuando esto pase, porque va a pasar, con o sin bloqueo, nosotros nos estamos preparando, incluso que porque en las negociaciones se está discutiendo esto, ¿no? Ayer el presidente Maduro tomó la exigencia que nuestro país, que nuestro gobierno le va a hacer a la oposición, de que así como pidió sanciones, vamos a negociar entonces para liberarnos de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces pedirle que regrese a la agricultura venezolana y latinoamericana, monómeros, que regrese a la posesión del Estado venezolano, como debe ser. Ahora, ¿va a tener capacidad Estados Unidos o va a tener la voluntad de Estados Unidos? Pues eso no depende de Duque ni de Uribe, eso depende de si Estados Unidos quiere. Monómero es una industria de fertilizantes. Sí, es una planta fabricante de plásticos y químicos y fertilizantes. Fertilizantes. Y fertilizantes, sí.
Entonces, bueno, ahí estamos. Estarán dispuestos este mundo fáctico de los Estados Unidos, etcétera, que no acepta que China, que Rusia, que Turquía esté en Latinoamérica. Bueno, nosotros hemos decantado por decirles que no. Y de ahí viene mucho también de este encono, ¿no? Chávez decidió sacar las misiones militares de Israel, de Estados Unidos, de Inglaterra, todo, sacarlas de Venezuela. Y por supuesto eso genera, así como no comprarles armamento tampoco, que habían sido los proveedores tradicionales de armamento, Israel, Estados Unidos, Francia, etc. Entonces, cuando uno hace una sumatoria de estos desafíos, encuentra las razones por las cuales, además, tenemos que considerar también que un gobierno hipotético, pero negado gobierno o imposible gobierno de Guaidó, o de María Machado, o de Ledesma, o de Ramos Ayuso, ahí sí correríamos el peligro, Pablo, de prácticamente de un desmembramiento del Estado-Nación. Porque un gobierno de esa estirpe en Venezuela entregaría el territorio Esequibo, entregaría el Golfo de Venezuela a Colombia, que es una vieja aspiración centenaria de Colombia, entregaría libre navegación por el Orinoco y por el lago de Maracaibo, vieja aspiración de Colombia también, le condonaría la deuda de más de 300 millones de dólares a Paraguay, paralizaría los proyectos en Venezuela de mejoramiento del crudo pesado y extrapesado de la faja a favor de los intereses de Canadá. En fin, toda una cantidad de cosas que se ven ahí que no parecieran, pero que están implícitas en el interés de Estados Unidos, Europa, Colombia, Paraguay, Brasil, incluso de Brasil con Bolsonaro, ¿no? De por qué deponer no solamente al presidente Maduro, porque de lo que se intenta también en Venezuela es borrar el chavismo, ¿no? Por lo peligro que ello implica para Latinoamérica, un proyecto democrático, no nacido al calor nacido al calor de los votos, al calor de la activación de unas líneas de pensamiento y de una, si se quiere, de una toma de conciencia popular muy extensa y profunda en el pueblo. Eso en este continente es un peligro. Así lo entendemos, pero así tenemos que procesarlo también. Eso me lleva, embajadora, a preguntarle por las próximas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre próximo, ¿no? Donde ese peligro que usted alerta, esa amenaza que siente el imperialismo respecto a la integración, también creo que se define en estas elecciones aspectos vinculados a ello, ¿no? Las elecciones de gobernadores y municipales implica medir fuerzas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo vislumbra usted estas próximas elecciones para las fuerzas del chavismo, para las fuerzas de la revolución? Yo creo que a estas alturas, Pablo, viendo los efectos perniciosos y terribles, efectos criminales incluso, sádicos, por parte de Estados Unidos, de Colombia, de Canadá y de algunos países de la Unión Europea, de las 4 potencias petroleras sin petróleo, yo creo que al final esto va a ocurrir lo mismo que ocurrió ahora en este año pasado cuando se eligió la Asamblea Nacional. Un tremendo triunfo otra vez del pueblo chavista, no es el triunfo del chavismo, sino del pueblo chavista, del pueblo que piensa en una Venezuela diferente, una Venezuela con igualdad, con justicia, y viendo a sus gobernantes regionales y locales actuando en función de la Constitución, de las leyes y del plan de la patria, que es nuestro plan de desarrollo. Embajador, finalmente quisiera preguntarle por estas necesidades que tenemos como continente. Yo diría mundial, más que continente, la integración, la solidaridad, el internacionalismo. Y en el caso específico de América Latina, ¿cuál cree usted que deben ser los caminos de integración a seguir? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Y qué es lo que nos falta? Porque aquellos organismos que deberían servir de coordinación de esto se convierten en elementos desestabilizadores, como es el caso de la Organización de Estados Americanos y el secretario general Luis Almagro. ¿Cuál es el camino a seguir para esa integración? Yo creo no. Esta es una propuesta de 1824, cuando el Libertador convocaba, pues, e invitaba a los diferentes gobiernos a reunirse en un congreso que al final se hizo en Panamá,
saboteado por Estados Unidos también, y por entonces la oligarquía bogotana, ¿no? En manos de Santander, saboteo de frente, pues. Y eso ha sido una necesidad, o es una necesidad inmanente a nuestra vivencia como continente, pues, porque si hay algo claro en Latinoamérica, es que sin unión no vamos a ningún lado. Y sin unión no vamos a poder, no diría que combatir, sino confrontar el poder que las potencias occidentales, llámese Canadá, Estados Unidos y Europa, han desarrollado sobre nuestras sociedades. ¿A partir de qué? A partir de las élites locales, que son los que le hacen cama. O sea, si nosotros tuviésemos élites locales verdaderamente comprometidas con el devenir, con la esperanza de nuestros propios países, actuaran de otra forma. Pero es eso lo que ha permitido. Se fueron las carabelas españolas, pero nos cayeron, entonces nos dejaron a las élites locales también encargadas de hacer el trabajo de la cruz y la espada, ¿no? Y eso sí, así se manifiesta este neocolonialismo que tenemos tan enterrado en nuestras propias vivencias, en nuestra propia cultura. Y nosotros tenemos que construir ese camino a partir de la unión, primero de los pueblos, porque lo que está demostrado también es que la unión solo de las entidades políticas e institucionales no han dado resultados. No han dado resultados. ¿De qué debemos deshacernos entonces, embajador? Primero, de la mentalidad colonialista. Y eso es perfectamente posible. Es un lastre para nosotros. Es un lastre, porque al desaparecer esa mentalidad hollywoodense, al desaparecer ese sentimiento de que más allá de Estados Unidos y Europa no tenemos posibilidad, comenzamos a reaccionar y a construirnos a nosotros mismos. Tenemos que hacer arquitectura y alfarería de nacionalidades. No es el chauvinismo nacionalista, no, es la nacionalidad pensando en que el camino de Latinoamérica es la unión. Que tengamos que comenzar por lo comercial, sí, comencemos, pero comencemos. El problema es que todo intento de construcción a partir de lo comercial, de lo político, como es el caso de UNASUR, mire, en el año 1985 surgió un grupo de Lima, pero aquel grupo de Lima tenía propósitos nobles, que era apoyar al grupo de contadora, porque Estados Unidos cuando Washington vio que el grupo de contadora pudiera haber sido una clave, como efectivamente lo fue, para buscar la paz en Centroamérica, Estados Unidos comenzó a complotar contra el grupo de contadora. En Sudamérica nos dimos cuenta de eso y comenzó entonces una búsqueda y se creó el Grupo de Lima como apoyo al Grupo de Contadora. Entonces aquel Grupo de Lima fue un grupo de propósitos nobles, apoyar al Grupo de Contadora. Entonces todos esos propósitos que hemos tenido, ese primer Grupo de Lima, que después se convirtió en el Grupo de Río y después terminó convirtiéndose en CELAC, con el impulso que le dieron Lula, Chávez, Evo, etc. Bueno, eso estamos tratando de rescatarlo, pero ya o sea, la CELAC había llegado, ahora con la participación del presidente López Obrador, que yo creo que en los próximos años nosotros Latinoamérica vamos a tener que hacer una estatua a López Obrador por lo que está haciendo. El premio AMLO. Sí, el premio AMLO, pues tratando de rescatarlo, por supuesto en comunicación directa con los diferentes gobiernos, que en Latinoamérica todavía creemos en el camino propio, caminar con nuestros propios pies y no con muletas prestadas, ¿no? de culturales, políticas, económicas, militares, incluso Venezuela la estuvieron amenazando hasta no hace mucho, con todas las opciones que están sobre la mesa. Exactamente. Estados Unidos decidió pentagonizar sus relaciones con Venezuela y les ha ido muy mal. Les ha ido muy mal porque estamos buscando salida en estas negociaciones con la oposición, que en buena parte es un diálogo también con los Estados Unidos, ¿no? Porque hay cosas que pasan necesariamente por las decisiones de Washington. Pero yo sí veo con mucha esperanza lo que está ocurriendo ahora, resurgiendo el ALBA. Ya se ven matices de que PROSUR no va para el baile y que UNASUR debe retomar lo que fue un esquema de trabajo político que dio muy buenos resultados. Aquí se evitaron conflictos por la rápida y oportuna y eficiente acción de UNASUR. De manera que nosotros tenemos que construirnos a nosotros mismos, porque
lo que ha construido Estados Unidos y Europa sobre nosotros es para defensa y proyección de sus propios intereses. Pero ahí los intereses de Latinoamérica no pasan por eso. Fíjese, siempre le digo a compañeros chilenos, ¿no?, que Chile es el primer productor y exportador mundial de cobre. Entonces, ¿por qué los chilenos no le ponen el precio al cobre? Claro, no hay bolsa del cobre en Chile, ¿no? No hay bolsa de cobre en Chile, y eso nos pasa con el petróleo, y eso nos pasa con la soya y con el maíz que exportan Argentina, Uruguay, Brasil, etc. Los productos nuestros primarios van al norte y son ellos los que le ponen el precio. Pero lo que viene del norte al sur, también ellos le ponen el precio. Nosotros no le ponemos el precio ni a lo que compramos ni a lo que vendemos. Esa es una de las causas de la tristeza y el desamparo económico de este continente nuestro, ¿no? Bueno, UNASUR, ALBA, CELAC, Banco del Sur están para ello, o van a estar para ello. Construirnos a nosotros mismos, seguir pensando y seguir dependiendo de las decisiones metropolitanas nos ha llevado a la mengua social y económica y al subdesarrollo. ¿Cuánta razón tiene el embajador Arévalo Méndez Romero, entrevistado hoy en Segundo Paso Conosur? El cobre chileno se transa en la Bolsa de Valores de Londres, en un país que no produce cobre, y en eso, en todos los planos alimenticios, minerales, forestales. Y quiero agradecer al embajador Arévalo Méndez por habernos recibido y estas palabras muy, muy claras respecto a tener una arquitectura, una alfarería, construirnos y en muchos casos reconstruirnos. Así que en ese plano, embajador, quiero agradecer que nos haya recibido, agradecer sus palabras y sobre todo orientarnos en aspectos muy claves de Venezuela, de la necesidad de la integración y la necesidad de buscar este camino propio. Ya. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias, embajador. Gracias.